médica de la Universidad de Antioquia y actualmente soy dermatóloga del Hospital Alma Mater y docente de la Universidad de Antioquia. Entonces, esta charla quiso llamar la psoriasis más allá de la piel porque me parece importante que el personal de salud en general conozca que la psoriasis no solamente afecta a la piel, sino que, como vamos a ver, puede involucrar muchos órganos. Entonces hoy vamos a hablar primero de qué es la enfermedad, por qué se da la enfermedad, clínicamente cómo pueden reconocerla, qué otros sistemas además de la piel afecta la psoriasis, cómo se diagnostica y qué tratamientos tenemos disponibles. Entonces, lo primero para saber qué enfermedad es, dentro de la dermatología tenemos varias ramas de las enfermedades. Nosotros tenemos entonces una que se llama la inflamatoria. Esta puede ser mediada por agentes infecciosos o por agentes no infecciosos. Y dentro de los trastornos dermatológicos inflamatorios no infecciosos tenemos un grupo que son las dermatosis papuloescamosas y las eczematosas. En este grupo va a estar ubicado la psoriasis. Entonces, lo primero es que es una enfermedad inmune, no es una enfermedad únicamente de los queratinocitos como se creía hace 50 años. Esta va a implicar activación tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa, como vamos a ver más adelante. Es una enfermedad que tiene un impacto en la morbilidad y en la mortalidad de los pacientes y que tiene muchísima reducción de la calidad de vida. Entonces, esos pacientes van a tener una predisposición genética. Esa predisposición genética va a tener unos desencadenantes tanto extrínsecos como intrínsecos. Dentro de los intrínsecos vamos a tener todo lo relacionado con el síndrome metabólico, es decir, la obesidad, la diabetes, la dislipidemia, la hipertensión, y también las alteraciones mentales pueden ser tanto un desencadenante de la enfermedad como una exacerbación de las crisis. Dentro de los factores de riesgo extrínsecos vamos a tener el estrés mecánico, es decir, todos los estímulos externos que se hagan sobre la piel, la polución, algunos estímulos inmunológicos como pueden ser los medicamentos, las vacunas y las infecciones, y algunos relacionados con el estilo de vida como el tabaquismo y el alcoholismo. Entonces, para uno tener psoriasis tiene que tener una predisposición genética, pero tiene que tener también unos factores de riesgo que lleven al desarrollo de la enfermedad. Como les dije, esta va a implicar tanto células de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa. Vamos a tener entonces unos desencadenantes, entre esos vamos a tener algunos irritantes químicos, el trauma que se puede hacer en la piel, la predisposición genética, como habíamos dicho, y esto hace que se produzcan algunos péptidos, entre ese el LL37. El LL37 va a activar mediante la vía de los Toll Like Receptor 8 a las células dendríticas plasmocitoides, llevando a la producción de interferón gamma, de factor de necrosis tumoral alfa y de interleuquinas como la 12 y la 23. Esta activación de las células dendríticas plasmocitoides y la producción de estas interleuquinas finalmente va a llevar a la activación de células dendríticas mieloides, y esto va a generar la diferenciación del perfil TH17-TH22. Miremos que acá entonces se ve la conexión entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La activación de las células dendríticas TH17 va a ser protagónica y la producción de interleuquina 17, 22 y 2. Vamos a ver que algunos de los blancos terapéuticos van a ser el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 17 y la interleuquina 2 y 23. Esa activación de los TH17 o esa diferenciación de TH17 va a generar que haya una migración de los neutrófilos hacia la epidermis y que haya hiperproliferación de los queratinocitos, que eso nos va a explicar en la clínica porque vamos a encontrar unas placas engrosadas. Esta granulación de los neutrófilos nos va a producir a su vez proteinasa de la tasa de neutrófilos y nuevamente el L37, que recordemos que era el péptido inicial que nos iba a generar la cascada. Entonces veamos que es un círculo vicioso entre activación inmunológica innata, adaptativa y proliferación de queratinocitos. En la histología podemos encontrar entonces la presencia de neutrófilos en el estrato córneo y en la epidermis por esa migración que se da estimulada por la activación de las TH17. ¿Cómo la vamos a ver clínicamente? Entonces existen varias formas clínicas, probablemente la más común y la que más van a ver va a ser la psoriasis en placas. Esto se caracteriza porque se va a presentar en áreas extensoras como los codos y las rodillas. Puede presentarse también en la región lumbar y en el cuero cabelludo, y clínicamente vamos a encontrar unas placas eritematosas, es decir, rojas, de bordes bien definidos. Miren que si cogemos un marcador podemos decir hasta dónde va la lesión, y que en la superficie van a tener una descamación gruesa, blanquecina, brillante, que se describe también como una escama plateada.
Importante tener en cuenta que dependiendo del fototipo del paciente, las características pueden variar un poco. Miremos que en esta fotografía, como el paciente es un fototipo 4 más o menos, las lesiones se ven ligeramente hiperpigmentadas, diferente a lo que encontramos en la mayoría de los libros, donde los fototipos de los pacientes son claros y las placas se van a ver como unas placas más rojas. Listo. Nuevamente, zonas extensoras, región lumbar, placas eritematosas descamativas gruesas de bordes bien definidos. Dentro de la psoriasis en placa podemos encontrar lo que se conoce como el fenómeno de Koebner. El fenómeno de Koebner es que cuando tenemos una enfermedad dermatológica inflamatoria y hacemos un estímulo mecánico externo, reproducimos ahí las lesiones de la enfermedad. Entonces miren que a este paciente se le hizo un estímulo lineal y en esa linecita aparecieron todas las plaquitas de psoriasis. Y esta otra paciente es una paciente que se expuso al sol con una quemadura solar. Miren que donde la protegía el vestido de baño de la quemadura solar no tiene aparición de las lesiones de la psoriasis, pero donde está la quemadura, tanto arriba como debajo del vestido de baño, vamos a reproducir las lesiones. Las otras enfermedades dermatológicas que dan fenómeno de Koebner son el vitiligo y el lichen plano. Otra de las formas clínicas es la psoriasis palmoplantar. Es una forma menos común, pero que compromete mucho la calidad de vida del paciente porque limita la marcha y limita el maniobrar con las manos. Pues como su nombre lo dice, la podemos encontrar en las palmas o en las plantas y se va a caracterizar porque van a ser unas placas eritematosas con una descamación muy gruesa. Miremos por ejemplo esta de las plantas de acá. La psoriasis inversa, pues si la normal me va a comprometer las áreas extensoras, la inversa, que sería lo contrario, me va a comprometer los pliegues, ¿listo? O las áreas flexoras. Entonces, el compromiso generalmente lo podemos encontrar en la región inframamaria, en la región inguinal y en la región interglútea. ¿Qué va a ser importante? Preguntarle por estas zonas al paciente, porque muchas veces el paciente ni siquiera se ha dado cuenta de que tiene esas lesiones. Y miremos que va a tener una diferencia con la psoriasis en placa, y es que al estar en los pliegues donde se acumula más el sudor, estas lesiones no van a tener una escama tan gruesa como la psoriasis en placa, sino que por el contrario podrían ser incluso húmedas. Dependiendo del fototipo del paciente, vamos a encontrar lesiones menos eritematosas o menos rojas que lo que nos reportan los libros. Y siempre que sospechemos una psoriasis inversa, es bueno revisar la región interglútea, porque como les digo, muchas veces los pacientes no se han dado cuenta de que tienen lesiones en esta zona. Otra de las formas de psoriasis es la psoriasis en gotas. Esta se presenta similar a la psoriasis en placa porque van a ser placas eritematosas con descamación gruesa, pero la característica de estas lesiones es que cada lesión mide menos de 1 centímetro. Miremos que se puede presentar en todo el cuerpo. Las zonas más comúnmente afectadas van a ser el tronco y las extremidades superiores. En cuanto a la psoriasis eritrodérmica, pues es el compromiso de más del 80% de la superficie corporal generado por una psoriasis. Esta puede comprometer el cuero cabelludo, la cara, que generalmente es un área que la psoriasis respeta, y el resto del cuerpo en general. Miremos que vamos a ver entonces un fondo eritrodérmico con una descamación muy gruesa. Y la psoriasis pustulosa, que es la más rara, pero que es una forma grave de psoriasis, porque hay un fenómeno inflamatorio muy marcado, vamos a encontrar sobre una base de piel eritematosa, ya no vamos a ver tanta descamación, puede haber un poco de descamación fina, pero vamos a encontrar asociados diferentes pústulas y micropústulas. Pueden haber también costras mielicéricas precisamente por la presencia del pus de las pústulas. Como les mencioné, la psoriasis no solamente va a afectar la piel, la psoriasis es una enfermedad sistémica, una enfermedad inflamatoria que puede llevar a que el paciente presente depresión y ansiedad precisamente por esa cascada inflamatoria que hay, por el compromiso en la calidad de vida. Son pacientes que van a tener más riesgo de aterosclerosis y de falla cardíaca, y esto es importante porque algunos de los medicamentos para la psoriasis, como los anti-TNF, no se pueden dar en pacientes con falla cardíaca avanzada. Importante también la artritis psoriásica, que puede presentarse hasta en el 30% de los pacientes, la obesidad y todo lo relacionado con el síndrome metabólico, incluida la esteatosis hepática no alcohólica, y esto es importante porque algunos de los medicamentos sistémicos que manejamos en psoriasis, como el metotrexate, podrían empeorar la función hepática. Sabemos que presentan también diabetes y, muy importante, enfermedad inflamatoria intestinal y en algunos casos uveitis. Entonces, los pacientes con psoriasis tenemos que preguntarles si tienen dolor articular de características inflamatorias, tenemos que preguntar por ansiedad y depresión, preguntar si han tenido cambios en las heces, si tienen melenas, si han tenido sangrado en las heces o diarrea constante, y preguntarles si han tenido ojo rojo o episodios de visión borrosa para que sean también valorados por oftalmología.
Adicional a esto, en el examen físico, importante tomarles la presión arterial, pesar a los pacientes, realizarles el índice de masa corporal y ojalá medirles el perímetro abdominal. En cuanto a la artritis psoriásica, como les dije, es una comorbilidad que se presenta hasta en el 30% de los pacientes. Va a ser un dolor de características inflamatorias, es decir, se presenta más en la mañana, mejora con el movimiento, empeora con el reposo y se asocia a una rigidez de más de 30 minutos. Como vemos, es un dolor que puede ser muy similar al de la artritis reumatoide, pero la localización del dolor nos va a servir un poco. Miremos que en amarillo y en verde están marcadas las lesiones del carpio y las metacarpofalángicas, que van a ser las localizaciones más comunes de la artritis reumatoide, diferente a la artritis psoriásica, donde lo que más vamos a presentar es compromiso en las interfalángicas medias y en las interfalángicas distales. ¿Qué más va a ser importante en estos pacientes? Revisarle las uñas, porque las uñas son un marcador de que el paciente en algún momento puede hacer compromiso por artritis psoriásica. Entonces, cuando ustedes vean a los pacientes en consulta y los remiten a dermatología, por favor le indican al paciente que a la cita con el dermatólogo lleve despintada todas las uñas de las manos y de los pies. Dentro de los hallazgos que podemos encontrar en las uñas que son de artritis psoriásica vamos a tener la onicolisis, que es el desprendimiento distal de la uña, la hiperkeratosis subungueal, que es toda esta colección de queratina que se da por debajo de la onicolisis, la mancha en aceite, que es esta coloración como anaranjada, la mancha rojo salmón, que es este eritema que está perilesional a la mancha en aceite, y los pits, que son hundimientos puntiformes de la placa. Una de las características de estos pits, porque estos se pueden dar en más enfermedades, se pueden dar en dermatitis atópica, se pueden dar en alopecia areata, es que los pits de la psoriasis van a ser de diferentes tamaños y que son desorganizados. Generalmente los pits que se presentan en las otras enfermedades van a ser de un tamaño similar, van a ser más pequeños y se van a presentar en toda la placa de la uña. Miremos que acá vemos unos de diferente tamaño y que no comprometen toda